los equipos docentes que conforman parte de este proyecto de la licenciatura, combinamos un interés por el nivel primario, y unos recorridos en la enseñanza de las ciencias sociales, que son heterogéneos, que son diversos y que están confluyendo en esta propuesta de la licenciatura. La licenciatura es una licenciatura que se desarrolla de manera virtual, completamente virtual, fue pensada así, porque participa gente de distintas provincias, y propone un recorrido, por un lado, de profundización en las cuestiones disciplinares de las ciencias sociales, que son uno de los pilares que, desde nuestro punto de vista, permiten problematizar los asuntos de la enseñanza, y junto con este camino de profundizar en las cuestiones disciplinares, al mismo tiempo se van planteando problemas didácticos específicos de este campo de la enseñanza, de las ciencias sociales, combinado con un interés porque las docentes, los docentes, los profesores de los institutos de formación docente, que forman parte de la población con la que nosotros trabajamos, tengan una experiencia fuerte en lo que sería desarrollar procesos de investigación. Por un lado, la formación tiene que ver con la profundización de los asuntos de la enseñanza de las ciencias sociales, junto con desarrollar una mirada, una posición, un recorrido que para muchos de los que vienen participando de la licenciatura es novedoso, que es la posición, la mirada investigadora. Y en este taller, en esta conversación, nosotros lo que les vamos a proponer es hacer pie justamente en este tema, en el tema de las particularidades, los avatares, los énfasis que nosotros como equipo de trabajo estamos haciendo junto con los docentes, las docentes que participan en la formación. Porque es un camino que tiene sus sinuosidades, digamos, y tiene una especificidad cuando uno la piensa en relación a las ciencias sociales. Así que esa es un poco la propuesta de esta conversación, que esperemos que se transforme en una conversación, porque no somos tantos, así que lo vamos a plantear en términos justamente de una conversación. Sí, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Ahí en ese sentido, incluso aprovechando tal vez que somos poquitas personas y esto que comentaba Analía, de poder charlar, antes de empezar tal vez a desplegar un poquito la propuesta de estos talleres de investigación en el marco de la licenciatura, preguntarles a quien quiera, se anime, tenga ganas de contar un poco, bueno, en qué espacio se desarrolla, ¿no? Dónde trabaja, por qué tal vez se acercó a este taller que tiene que ver con aprender un oficio vinculado a la investigación en el campo de la enseñanza de las ciencias sociales. Así que si alguien quiere o abrir su micrófono o escribir en el chat un poco qué le convoca a estar acá, como para que también podamos ir charlando a medida que avanzamos con lo que tenemos para compartir. Yo estoy en el celular, así que no veo el chat, pero tal vez aparece alguna intervención o alguien quiere abrir su micrófono. Buenas. Yo me animo a comentar un poquito, a romper el hielo. Bueno, yo soy del interior de Buenos Aires, soy de Necochea, y bueno, a mí por ahí voy a hablar por ahí de lo que me impulsó, ¿no? Primero a estar acá cursando la licenciatura y eso, fue el hecho de que, bueno, yo tuve unos años en formación previa en historia, y después, bueno, decidí estudiar primaria. Me gustó más el enfoque educativo de la enseñanza de las ciencias sociales, y no tanto por ahí el conceptual como tenía en el profesorado de secundaria. Y al transitar con otra perspectiva también
el profesorado de primaria, siempre fue como muy crítico con lo que se enseñaba ciencias sociales, sobre todo en la parte de tiempo histórico y demás, cómo estaba planteando el diseño y después con las cosas que me encontraba en el aula. De hecho, todavía me sigue chocando, o sea, ¿qué es lo que pasa? De cómo está planteado los diseños, los documentos y demás, y después vas a las aulas como observante, o sea, me tocó observar un montón, y yo sin querer también observaba estas cuestiones a veces como estudiante de profesor de primaria también, pero con cierta mirada de la historia también veía estas cuestiones. Y bueno, a medida que fui terminando el profesorado de primaria, tuve la oportunidad también de trabajar como ayudante de cátedra del Ateneo de Ciencias Sociales, y ahí fue como que también profundicé más la mirada. Y encontré como que hay diversas problemáticas que no tienen una solución fácil, obviamente, porque algunas cuestiones tienen que ver con un montón de cosas institucionales, que también tienen que ver con lo que es la comunidad educativa, que tiene que ver también con las particularidades también de cada escuela. Y fue como afilando un poquito la mirada, ¿no? Como diciendo, bueno, pero esto no, esto se repite acá, esto no, esto pasa en varios lados, en otros no pasa tanto. Y bueno, se abrió la oportunidad de esto de la licenciatura. Yo me anoté, la verdad que el año pasado estaba haciendo ciencia de la educación, pero cuando empecé acá me dije, wow, quiero estar acá, me gustó mucho más este enfoque, por las ciencias sociales específicamente. Y bueno, la verdad que el cursado del año me fue afilando un poco la mirada. Me la fue afilando, pero también tuvimos planteos muy interesantes en el que por ahí también de no irnos, o sea, de buscar cosas, ¿no?, puntuales, digamos, temas que podamos abrir, pero no plantear, por ejemplo, como cuando tuvimos que escribir el anteproyecto o cuando tuvimos que pensar problemáticas, cómo hacer para delimitar esa problemática fue un desafío, porque creo que no, me pasó a mí, pasó a mi compañera, que también es acá en Necochea, nos pasó a varios, como que, wow, ¿cómo delimitamos esa problemática? ¿Cómo la llevamos, no? ¿Cómo la trabajamos? Y porque uno enseguida tiende a tener un ojo un poco crítico, pero no siempre tiene los fundamentos de por qué pasa esto, ¿no? Y ahí hay que investigar, hay que fundamentarlo y demás. Y bueno, yo tengo acá mi diario de investigación del año pasado y anoté algunas cosas interesantes, como por ejemplo el tema de las fuentes. Me acuerdo que la relevancia de no usar todo tipo de fuentes, no solamente ir a las específicas, a las institucionales, sino también tener en cuenta otro tipo de fuentes que tienen que ver con fuentes de audio, fuentes de por ahí las que no son oficiales. Me acuerdo de esas charlas que tuvimos con los historiadores que a veces decían, bueno, vamos a los registros, pero en esos registros a veces encontramos cosas que nos ayudan para otra investigación, ¿no? Desde la forma de hablar o esos detalles que iban denotando y demás. Así que bueno, todo este viaje ha sido como, teniendo en cuenta la parte de investigación, eso, como que la enseñanza va por un lado, pero el carril de la investigación educativa también ayuda, ¿no? Como que nos va abriendo la cabeza, o sea, no es solamente investigación, o sea, es investigación en el campo de la enseñanza. Eso es un desafío. Está buenísimo lo que decís. Nos estás spoileando un poco el encuentro, pero está buenísimo porque fuiste avanzando Perdón. con varias cosas que están buenísimas que queremos charlar, y que las vamos a retomar, y en tu, digamos, en tu intervención aparecen muchas cosas interesantes, y una que repetiste varias veces es la de desafío, que a mí me parece que está buena para pensarla, ¿no? Y que ahora Gaby va a comentar algunas cuestiones respecto de la construcción, si se quiere, ¿no?, de esta posición investigativa. Pero tal vez antes de pasar, porque bueno, a Emanuel lo conocemos un poco más porque participa en la licenciatura, no sé si alguien más tiene ganas de presentarse, contar un poquito dónde trabaja, o si es que está estudiando para ser docente, y si no, bueno, avanzamos. Hola, yo soy Analía y estoy estudiando el profesorado de educación primaria. Antes estudié la carrera de sociología, pero no la pude terminar porque tuve una nena en el medio y bueno, la verdad es que me encanta, pero todavía no la pude terminar. Digo todavía porque espero en algún momento, a medida que ella vaya creciendo, también retomar eso. Y bueno, estoy estudiando, como les decía, el profesorado de primaria, ya empiezo las prácticas. También otro desafío, y ciencias sociales en general es una de las que más me gusta, y
Nada, me anoté sin saber en realidad bien en qué consistía y eso, y para escuchar y para seguir aprendiendo. Nada. ¿Dónde estás, Analía? ¿En qué parte del país estás? En Capital, estudio en el Normal 8. Ujú. Buenísimo. Gracias, Analía, por estar y por presentarte. Bueno, ¿alguien más que tenga ganas de comentar? Ahí dice Maru. Tiene dificultades de conexión, pero escucha. Bien. Bueno, no sé si hay alguien más, porque como les dije, no les veo. Héctor, te escuchamos. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ah, bien. No salgo en foto porque estoy recostado con un fuerte dolor de espalda. Bueno, no hay problema. Bueno, soy Héctor Guillermo Martínez, de Catamarca. Me desempeño como docente, en realidad mi perfil profesional es técnico de base. Soy profesor para la educación secundaria técnica y trabajo en formación profesional y en la escuela especial con personas con discapacidad. Buscando, me inscribí a varias de las charlas de UNIPE y me enganché y vi esta porque estoy con el tema de la discapacidad y de la inclusión, que me moviliza mucho. Dentro de la escuela especial hice una serie de planteos con el tema de la inclusión laboral con las personas con discapacidad. Y bueno, hay una serie de controversias desde la dirección de educación especial, los directivos, el desconocimiento de parte técnica también, y con el tema de la inclusión en las escuelas de formación profesional con aquellos estudiantes que pueden. Entonces se suscitan una serie de barreras y, como decía, las ciencias sociales, cómo encontrar trabajo, algo así era el título. Digo, bueno, vamos a investigar, vamos a ver qué es. Me enganché y me inscribí aquí. Quiero saber qué es, estoy ansioso de saber, busco información. Bueno, vamos a ver si lo que vamos a comentar te resulta un aporte. Como decía Analía al comienzo, lo que vamos a contar es una experiencia de formación que venimos llevando adelante en el marco de una licenciatura en UNIPE sobre enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario, que es una licenciatura que se da de manera virtual a docentes y formadoras y formadores de docentes de muchas provincias del país. Ahí hay un mensaje en el chat, si alguien lo puede leer, por favor. Sí, dice Maru que ha trabajado muchos años en primaria, ahora está en formación docente en un instituto superior de formación docente y en ISEP en Córdoba, ahí, de la casa. Buenísimo. Bueno, no sé si quedó ahí alguien más que tenga ganas de contar. O Gaby, ahí te paso la... No, están todos, ¿eh? Bien, dale. Bueno, nos parecía que podía ser interesante compartir con ustedes algunas de las cosas que nosotros fuimos imaginando, que fuimos dándole vueltas, algunas vicisitudes, como pusimos también en el título, respecto a esto que nos tocó afrontar en un espacio de formación específico de esta licenciatura que decía Analía, que fueron los talleres de investigación, de los cuales Emanuel participó. Taller de investigación 1 y el taller de investigación 2. Justamente las personas que cursan esta licenciatura tienen algún recorrido como docentes, ¿no? Tienen una formación, al menos una formación, y en muchísimos de los casos también mucha experiencia de intervención en distintos ámbitos y en distintos niveles del sistema educativo. No en todos los casos, pero en algunos casos sí tienen algún recorrido también en investigación. Han hecho
alguna tesis con motivo de recibirse en alguna carrera que han cursado y demás, pero la mayor parte de los colegas que cursaban estos talleres no. Y nosotros sabíamos y pudimos reconocer que era probable que en ese proceso se diera alguna tensión o alguna dificultad o algún asunto que nosotros teníamos que trabajar que tenía que ver con un paso de una posición de intervención a una posición de investigación. ¿No? Los docentes estamos acostumbrados a pensar, a mirar la escuela, me parece que en eso es lo que decía Manuel, y creo que también lo que comentaba recién Héctor, ¿no? Hay algo de nuestro modo de mirar la escuela, el aula, la enseñanza, lo que ahí pasa, que tiene que ver con intentar encontrar algunas respuestas, en general con una mirada de intervención, ¿no? Los docentes tenemos que imaginar cómo podemos hacer para transmitir mejor algo que queremos enseñar, para generar situaciones de enseñanza más potentes, cuáles son los mejores recursos, las mejores formas. Mirar las prácticas de enseñanza, las prácticas educativas, la escuela, la enseñanza de las ciencias sociales desde una posición de investigación significaba un cambio, ¿no? Que a lo mejor después Emanuel y creo que llegó también otra colega que está cursando también la licenciatura, pueden contar, ¿no? Ahí hay un cambio que puede reconocerse en esa posición, desde una posición de intervención a una posición de conocimiento. Las preguntas son diferentes, no hay una pregunta que tiene que ver con la enseñanza, que se hace desde el punto de vista cómo puedo hacerlo mejor, ¿no? ¿Qué puedo inventar para que algo ocurra adentro del aula? Y la pregunta de investigación es una pregunta de conocimiento, o sea, ¿por qué esos fenómenos son de ese modo? ¿Cómo ocurren? ¿No hay algo que cambia la posición de quien está ahí mirando, ¿no? La otra cuestión que también apareció bastante en el cursado y que nos parecía que era interesante señalar, y después mis compañeros van a profundizar, tiene que ver con la cuestión de qué tipo de documentos estamos acostumbrados a escribir o a producir quienes pensamos en esta primera dirección, ¿no? Cuando imaginamos la enseñanza, eso se plasma en programas, planes de estudio, secuencias didácticas, propuestas de intervención, es decir, agendas, depende del formato que cada uno adopte, pero lo que hacemos es escribir una clase. Bueno, acá se trataba también de un cambio en lo que había que producir, que es un proyecto o un informe de investigación. Hay ahí un tipo textual completamente diferente que tenía que dar lugar a una escritura que diera cuenta de ese proyecto de intervención, relevar antecedentes, decidir y darle claridad a qué quiero investigar, formular objetivos, determinar una metodología, cómo la vamos a analizar. Y ahí hay también otro de los puntos que pudo aparecer como uno de los desafíos o de estas vicisitudes que no son un problema, sino que efectivamente estaban ahí presentes y nosotros nos interesaba recuperar para conversar y para problematizar. Les cuento brevemente cómo imaginamos nosotros esos dos recorridos. En ambos talleres tuvo mucha importancia la participación de algunos invitados e invitadas. En el caso del primer taller, invitamos a algunas investigadoras e investigadores que trabajan en la investigación sobre la enseñanza de las ciencias sociales. A que nos cuenten, nosotros les decíamos, la cocina de la investigación. Cómo hacen ellas y ellos para trazar sus propios recorridos de investigación, para determinar sus objetivos, trabajamos con algunos proyectos, e hicimos algunas entrevistas donde nosotros y las colegas y los colegas que cursan la licenciatura podían hacer preguntas y acercarse al trabajo que ellos y ellas sostienen cuando investigan. En el caso del segundo taller, ya nos propusimos dar un paso más, que era la elaboración de un proyecto de investigación, y en esa elaboración nos propusimos hacer un ejercicio colectivo, es decir, poder simular que el conjunto de la comunidad de investigadores e investigadoras que estábamos participando íbamos a trabajar sobre algunos puntos en común. El punto que elegimos tenía que ver con
la enseñanza, voy a decirlo en términos muy generales, porque después eso iba tomando especificidad en cada uno de los proyectos, pero ¿de qué modo un modo de concebir los relatos históricos que tiene que ver con mirarlos desde los sectores populares, ¿no? Y comprender el lugar de los sectores populares en la historia, en los procesos, en los acontecimientos históricos, tenía que ver, o se vinculaba, o se tensionaba, depende cómo cada uno después fue diseñando su proyecto, con la enseñanza en las aulas. Cómo eso se expresaba, después a lo mejor podemos contar algunos ejemplos en manuales escolares, propuestas de enseñanza, discurso de los docentes, fotografías, ¿no? Eso fue tomando como qué lugar tenían los sectores populares en los distintos soportes, relatos, propuestas que se sostienen en la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela primaria. Y ahí lo que hicimos fue invitar a algunas investigadoras, en el caso de María Florencia Guzmán, que es una investigadora que está trabajando ya hace mucho tiempo sobre el lugar de las mujeres en algunos procesos históricos, especialmente en el periodo de las guerras de la independencia. Ella es una de las investigadoras que se acercó a la figura de Remedios, ¿no? Tiene investigaciones muy interesantes. Invitamos también a Alejandro Rabinovich, que trabaja sobre las guerras de la independencia en la vida cotidiana de la población, ¿no? El modo en el que esas guerras de la independencia impactaban en la vida cotidiana de los sectores populares. Y también invitamos a Gabriel Di Meglio, que quizá fue el que planteó una mirada más global sobre qué lugar ocupan habitualmente los sectores populares en los relatos históricos. Y esto con el objetivo de hacer un acercamiento. Ninguno de ellos tres trabaja sobre problemáticas de enseñanza, ellos hacen investigación histórica. Y eso también, que ahora lo vamos a profundizar un poco, planteaba un desafío, ¿no? Cuando investigamos sobre enseñanza, pero a la vez investigábamos sobre enseñanza, o queríamos investigar sobre enseñanza, pero a la vez estábamos hablando con historiadores que no investigaban sobre enseñanza, sino que investigaban sobre historia. Pero algo de eso que ellos estaban haciendo en el campo disciplinar tenía algún vínculo con algo de lo que nosotros queríamos mirar en el campo de la enseñanza. Y ahí también había un asunto que tenía cierta complejidad y que seguramente fue parte de algunos de los recorridos y de las búsquedas que hubo que hacer en el marco del taller. Estás muteada, Analia. Sí, les decía que pensaba cómo podemos darles una idea más precisa de lo que para nosotros es el encuentro con los investigadores. Nos pareció, y creo que efectivamente fue lo que pasó, que cuando uno escucha a un investigador desarrollar el objetivo de su investigación, cómo trabajó, con qué cosas se encontró, cómo lo que había planificado tomó un rumbo no exactamente igual al que tenía previsto, porque aparece una nueva fuente, porque en el camino descubre otro punto de interés, nos permitía acercarnos, primero, creo que es fundamental para alguien que está en un proceso de formación, a tener un diálogo directo con gente que está en el campo y gente que no son los profesores, digamos. O sea, hemos tenido tenemos este interés en que nos parece que en la formación es muy importante que uno se encuentre con distintos profesionales que usan distintos lenguajes, que tienen miradas diferentes sobre el recorte de lo social con el cual cada uno de ellos trabaja, y a la vez estas conversaciones creo que permiten apreciar las vicisitudes que tiene el trabajo de formación, de investigación, perdón, que es algo que, digamos, uno lo puede, de hecho, uno lo enuncia y lo leemos en los materiales teóricos que ofrecemos a las personas que participan de la licenciatura, pero las cosas pasan de ser un título, los objetivos de las investigaciones pueden cambiar, pasan de ser un título
a llenarse, a tomar una carnadura particular cuando él o la investigadora cuenta, bueno, nos encontramos con este poblador y a partir de lo que nos dijo y de la experiencia de compartir con ellos espacios de trabajo, entonces pensamos que teníamos que ampliar el objetivo de nuestra investigación. Digo, eso toma una carnadura particular, y en ese sentido nos parece que ese diálogo es imprescindible. Por otro lado, además de hacer contacto con investigadores del campo historiográfico, hicimos contacto con un grupo de investigación que trabaja en Buenos Aires, que está dirigido por Beatriz Eisenberg y Delia Lerner, que trabaja específicamente con un tema particular, que es el de la lectura y la escritura para aprender ciencias sociales. O sea, ahí, a diferencia del otro ejemplo que les estamos contando, ahí el interés es didáctico. Ese equipo de investigación tiene muchos desarrollos ya hechos en sucesivos años, en donde lo que miran es cuál es la interacción de los chicos, las chicas, con distintos tipos de texto, cómo los entienden, cómo los interpretan, cómo esa lectura los lleva a modificar o no las ideas que tienen en relación a ese contenido. Ella, sobre todo, lo que hemos leído, trabaja con contenidos históricos. O sea, que trabajan esa relación que, por otro lado, para nosotros, dentro de la licenciatura también es central, que lo vamos a profundizar más tarde, esta idea de que lectura, escritura y conocimiento en relación al campo de las ciencias sociales no son asuntos separados, sino que están absolutamente entrelazados. Al leer y escribir sobre las ciencias sociales, con los textos de las ciencias sociales, se construye conocimiento en ciencias sociales. Eso es el foco de la investigación didáctica con el cual nosotros ofrecimos trabajar, y que fue el intercambio con dos de las investigadores, que son Alina Larramendi y Mariana Leukovich. ¿Qué nos permite eso? Entrar en la pequeña recorte que significa, por ejemplo, tomar un párrafo que los chicos están leyendo, tratar de analizar qué es lo que entienden, si pueden establecer una relación causal, por ejemplo, entre las frases que están escritas ahí, si distingan una argumentación, que es un poco la argamasa, por un lado, de muchas de las cosas que los docentes como docentes hacemos. Pero por otro lado, lo diferente de esto es que nosotros estamos mirando esto en una investigación. O sea, el discurso, lo que nosotros escuchamos es la palabra de alguien que está investigando sobre eso. Y en ese sentido, no es lo mismo mirar ese problema desde el punto de vista de pensar, como decía Gabriela, cómo intervenimos, sino de acercarse a la otra parte del asunto, que es cómo se investiga sobre ese tema y cómo eventualmente ese resultado de la investigación puede tener efectos sobre la manera en que nosotros enseñamos sociales, ¿sí? Entonces ahí estaba ese juego que nosotros proponemos, que todo va en dirección de, a partir de distintos tipos de experiencias, construir esta posición investigativa. Creo que, porque no me voy a repetir con los ejemplos del taller, porque me parece que estuvieron más o menos explicitados, ¿no, Gaby? Así que bueno, seguimos contándoles sobre otras estrategias posibles. Sí, bueno, ahí como buenas tardes a todos y todas. No, como planteaban Gaby y Analía, digamos, en el trabajo sobre este objetivo de construir una perspectiva de investigación en docentes que pertenecen o que vienen con una mayor trayectoria en el campo de la intervención, así como una de las estrategias que utilizamos fue ponernos en diálogo con quienes investigan para escuchar de primera mano
su labor, sus avances y la forma en que lo hicieron. Otra de las hipótesis con las que trabajamos es que la investigación es en realidad un oficio, y ahí acudíamos un poco a la metáfora del artesano en función de ese saber hacer, ¿no? Y en ese sentido, una de las propuestas que desarrollamos a lo largo de los 2 talleres fue concentrarnos en algunos momentos de la cursada en pequeñas, en algunas de las tareas que conforman el ejercicio de investigar, ¿no? Ese pequeño saber hacer cosas se descompone en pequeñas cuestiones. Ahí en su primer comentario, Emanuel mencionaba el diario, ¿no? Digo, y es muy interesante que lo mencionara porque fue uno de los primeros ejercicios del taller, y era la propuesta de construir un diario, que cada una construyera un diario en el que pudiera registrar algunas ideas en relación a la construcción de un tema de investigación, un objeto de investigación, y también lo que le pasaba en su vida cotidiana, aquello que creyeran, su vida cotidiana, su práctica, por supuesto, aquello que creyeran que sumaba al ejercicio de pensar la investigación. La idea del ejercicio y, digamos, de la apuesta de ese diario tiene que ver con algo que también nos parece fundamental y que también ayudó a vertebrar la propuesta que realizamos en estos 2 cuatrimestres, y es que si bien una perspectiva es la de la investigación y otra la de la intervención, también creemos que parte de lo que sucede en nuestras prácticas cotidianas como docentes es fuente fundamental de la conformación de problemas y asuntos a investigar. Es decir, la tarea de investigar implica un proceso de reflexión y de distanciamiento con respecto a la propia práctica, ¿no? Y en el caso del diario, se convertía el diario en una herramienta que ayudara justamente a proponer y habilitar ese espacio de mirada reflexiva sobre la propia práctica, ¿no? Y en ese sentido el diario apuntaba justamente a eso, a puntear cuestiones de la práctica cotidiana que pudieran resultar interesantes. También realizamos, y esto también entronca bastante con otro de los objetivos que vamos a hablar más adelante y que fueron mencionando ahí Analía y Gabriela en relación a formas de escritura. Una de las grandes tareas de la investigación tiene que ver con escribir, y en ese escribir, para escribir, hay un montón de cuestiones que muchas veces se pasan por alto en general en los talleres de metodología, ¿no? Se suele enseñar el método, la forma de construir un problema, la forma de construir un tema, las hipótesis, etcétera, etcétera, que también lo hicimos, por supuesto, y hace parte del siguiente punto, pero hay una serie de pequeñas tareas que contribuyen a ese proceso, que fueron objeto también de esa línea que llamamos el taller del artesano-artesana, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejes que trabajamos tiene que ver con la construcción de antecedentes, ¿no? Si hay algo que es fundamental en la investigación, y es construir una posición a partir de los trabajos y de las experiencias y de las investigaciones de otros y otras, ¿no? Por supuesto, una parte de eso tiene que ver con el ejercicio de hablar y ponernos en contacto con investigadores e investigadoras, pero también eso tiene que ver con la forma en que accedemos a materiales, ¿no? Digamos, esa tarea específica también requiere un andamiaje. Entonces trabajamos, por ejemplo, con gente de la biblioteca de la universidad, y avanzamos en pequeños ejercicios relacionados con cómo acercarse a los textos que tiene que consultar habitualmente un investigador o investigadora, ¿no? ¿Vieron? Y lo veíamos también en las conversaciones con las investigadoras y los investigadores, cómo ese ejercicio es fundamental en la ubicación dentro de un campo de trabajo de las investigaciones, entendiendo también la investigación como un diálogo, ¿no? Digamos, cuando se construye una investigación y se inscribe dentro de un campo, hay un ejercicio de dialogar con quienes han venido trabajando en ese campo, y en ese ejercicio la tarea específica de buscar información, acceder a revistas científicas, reencontrar diferentes repositorios es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, esta línea que llamamos el taller del artesano-artesana apuntaba justamente a andamiar y a construir
esas pequeñas tareas que conforman y que ayudan al proceso de investigación, y que muchas veces en ese paso de una mirada de intervención a una mirada de investigación, el no detenerse en ese tipo de tareas, en el trabajo con esas cuestiones específicas, puede convertirse en un obstáculo para ese proceso, ¿no? Entonces tratamos de andamiar algunas de esas tareas. Otras, por supuesto, por tiempo y demás, no las hemos terminado de trabajar, pero digamos, un poco la idea del taller era justamente esa, ¿no? Como la investigación como un oficio, como un saber hacer que requiere de una serie de tareas específicas. No sé, Mariana, si quieres seguir con los textos. Dale. Bueno, la idea ahora es entonces comentarles tal vez el último nudo, como el último eje que atravesó la propuesta de los talleres, ¿no? Analía les contaba junto a Gaby, bueno, de estas entrevistas, Jaime hacía foco en estas tareas que constituyen el oficio, ¿no? Este trabajo de investigar. Y una tercera cuestión tiene que ver justamente con las prácticas de lectura y escritura. Voy a intentar ser breve, ya que algunas cosas Analía anticipó, ¿no? Bueno, las pensamos, o la perspectiva que adoptamos para pensar la construcción del conocimiento social tiene que ver con justamente esta trama que se construye entre prácticas de lectura y escritura en diálogo con estos objetos de conocimiento específicos de las ciencias sociales, y en nuestro caso, ¿no?, con la enseñanza de justamente la investigación educativa orientada al área de las ciencias sociales. Y en ese sentido sabemos que para quienes hicieron el taller, parte de los desafíos, o intuyo también un poco lo que decía Manuel, que parte de los desafíos tuvo que ver con encontrarse, ¿no?, con trabajar con algunos tipos de textos, tanto para leer como para escribir, que tal vez no son los más usuales o los más frecuentes en la práctica de la enseñanza, pero que sí hacen al campo de la investigación educativa, ¿no? Entonces nos dedicamos en las distintas clases, tanto sincrónicas como asincrónicas del taller, a poder compartir situaciones de lectura en las que pusiéramos en juego los temas, ¿no?, los contenidos que tenían cada uno de los textos, para poder intercambiar, para poder reponer información. Me refiero a textos, tal vez algunos vinculados a una perspectiva más general sobre la investigación educativa, textos que tienen que ver más con lo disciplinar o lo histórico, como comentaban antes las compañeras, algunos de quienes hemos entrevistado, textos que tienen que ver tal vez con el género, bueno, proyecto de investigación. Emanuel también decía al comienzo, bueno, tuvimos que escribir un anteproyecto. Entonces, bueno, una de las prácticas de lectura que compartimos tuvo que ver con la aproximación a este tipo de texto particular, que desde ya no esperábamos que quienes hicieron los talleres los conocieran o supieran leerlos o escribirlos, sino que fueron objeto de trabajo y de enseñanza en el marco de los talleres. Y respecto de las prácticas de escritura, como les decíamos, hicimos una propuesta que tuvo que ver con la escritura progresiva y en grupo de un primer anteproyecto de investigación a partir de una temática común que se fue desplegando en problemas diferentes de investigación en función también de los intereses de cada grupo que cursaba, donde fuimos intentando acompañar la escritura de cada una de las partes, ¿no?, que conforman un proyecto de investigación. Llámese, bueno, la escritura de pasar de un tema a un problema, el rastreo y la escritura de antecedentes, ¿no?, un estado de la cuestión sobre un problema, la delimitación de algunas categorías que constituyen un marco teórico. Intentamos aproximarles a la delimitación de una perspectiva metodológica, o por lo menos qué herramientas, qué caminos pensaban que podían llevar adelante para avanzar en la investigación de algún asunto que hubieran elegido. Bueno, y cómo se expresaba eso en un texto, ¿no?, pensando que la puesta en texto, la reescritura de un texto a partir de comentarios de otras escritoras o escritores tal vez más expertos en ese tema, va permitiendo
construir conocimiento, ¿no? Aprender a avanzar en este oficio que Jaime decía, bueno, este oficio de investigar. Así que nomás eso, ¿no? Reponer cortito que son ejes que para este equipo organizan los talleres y también son nodales en el marco más general de la licenciatura en la UNIPE. No sé si alguno quiere retomar para cerrar o para abrir a la charla. No, yo simplemente quería, porque bueno, no sé si todos los que estamos acá participan de proyectos de investigación o no, pero estoy segura de que, digamos, de que algunas de las cosas que nosotros vamos planteando resuenan también en los que son docentes, aunque no estén trabajando en investigación, digamos, pese a que el eje nuestro es digamos, ayudar a que los cursantes construyan una iniciación a este oficio de la investigación. Muchas de las cosas que se plantean tienen resonancias también en la práctica docente. Así que, bueno, no, si quieren, lo de ahora es una invitación a que cuenten, a que nos cuenten si, digamos, de alguna manera esto que se está planteando acá les habla a ustedes o en qué cuestiones los ha hecho pensar. Si es que se les dispara alguna reflexión alrededor de, no sé si reflexión o comentario en relación a ustedes, su trabajo y de lo que acá se conversó. Por supuesto también Emanuel, Soledad, nos pueden decir, yo vi otra película, también es posible que puedan contarnos eso. Hola, buenas tardes. No tengo la cámara porque tengo muy poca señal, creo que me están escuchando. Sí, bueno, te no, escucha, Soledad. me alegro verlos nuevamente en este 2022, ya que bueno, el año pasado estuvimos, agradezco mucho el acompañamiento. Para mí una experiencia nueva. Yo soy docente rural y bueno, y tuve esta experiencia de participar, que estoy muy contenta, junto con una compañera de acá de mi pueblo, entonces también es mucho más ameno el trabajo, porque bueno, mientras que ahora estamos más sueltos con los tiempos, pero cuando empieza todo la rutina escolar, ya sabemos de lo que se trata y de lo que estoy hablando. Así que nos dividimos para leer, para llegar, para cumplir con los trabajos, porque la verdad es que es nuestro propósito, nuestro interés, y bueno, y también agradecer porque si no hubiera sido el acompañamiento de cada uno de ustedes en cada una de las cuestiones, las preguntas, las tutorías que hicimos al final, porque bueno, nos han faltado cosas, tuvimos que revisar todo el tiempo, pero de eso se trata el aprendizaje, ya lo sabemos, así que bueno, contenta. Por supuesto un desafío enorme porque lo que acabábamos de decir, para el docente es todo un desafío el hablar de investigación, porque pensamos que solamente investigan las otras personas que no nos corresponde a nosotros, pero bueno, pudimos lograr identificar la importancia y de llevar la investigación adentro del aula, como ustedes decían, los pasos, el lenguaje, el escribir, el tomar nota, esas cuestiones que son tan importantes y que nos hacen a nuestra práctica cotidiana. Totalmente, Soledad. Me llama la atención que junto con Emanuel usaste nuevamente la palabra desafío, que me parece que tiene que ver con esa, digo, en ese cambio de posición, además del recorrido, hay también un ejercicio vamos a decirlo, un gasto energético, ¿no? Me acuerdo que en el transcurso de la investigación planteamos, en un momento estábamos justo Analía, Gabriela y con Mariana estábamos haciendo otra investigación y estábamos súper complicados definiendo el tema, definiendo el problema, no digo, ese ejercicio de investigar que vos ahí marcabas, Soledad, del efecto que tuvo la tutoría, ¿no? Como ese ir, volver, disponer el texto, la definición del tema, el problema, el anteproyecto, disponerlo a una lectura tercera, ¿no? Digo que
todo eso conforma y hace parte de un montón de cuestiones que quizás no estamos tan habituados en nuestro ejercicio como docentes, ¿no? Digo, no, por supuesto, pero que se entienda bien que ese desafío es totalmente a gusto, ¿no? Que uno lo lleva a cabo. Hay otras cuestiones externas, como te decía, los tiempos, la familia, bueno, todas las cosas, pero realmente es a gusto porque aún nos gusta sentarnos a leer, es lo que a nosotros nos apasiona, ¿no? sí, totalmente. Aunque yo a veces le empiezo a agarrar un poco de bronca al problema y a veces, ¿no? ¿Viste? Pero me alegra, Soledad, que en tu caso no. Gracias, gracias a ustedes. No sé si alguien más quiere sumar. Ah, Gaby, dale, dale. No, yo solo iba a destacar una cosa que dijo Soledad que me parece que es interesante para pensar, que es esto de quiénes investigan, digamos, quién está autorizado a mirar la escuela y el aula con una mirada investigativa, que se acuerdan que hemos también abierto esa conversación, y a la vez si eso es posible hacer mientras uno está enseñando, si hay que tomar distancias, si tiene que haber espacios específicos, no hay algo ahí entre esos dos oficios que se juegan en las urgencias, en las posiciones, pero tener una posición de intervención no es un problema, digamos, es a lo que nos dedicamos, pero hay un cambio, ¿no? En esa posición, un cambio en la escritura, ahí llegó también Sandra, está Lorena, está bueno. Así que todo lo que tengan ganas de contar, o Emanuel, otra vez, si algo de lo que vimos conversando, la verdad que también me había quedado pensando, no lo dije la primera vez que hablé, pero me parece que Manuel logró contar muy bien su propia deriva, ¿no? por distintas instancias de formación en búsqueda de alguna que le permitiera problematizar lo que veía. ¿No? Hay algo ahí que siempre nos da vuelta, que siempre digamos, no son preguntas de investigación, pero pueden serlo. Digamos, son cosas que nos preocupan, que nos molestan, que irrumpen en algo de lo que estamos haciendo, de lo que sabemos hacer, y bueno, transformarlo en una pregunta de investigación es un proceso, es una construcción, pero en general las investigaciones prosperan si están vinculadas a algo que nos interesa y nos mueve, precisamente por lo que decía Jaime, creo, ¿no? Porque el trabajo de investigar es muy complejo, tiene un montón de momentos de enredos, de frustraciones, de no saber para dónde ir, de páginas en blanco, de páginas borradas, tachadas, de vicisitudes, y si no estamos muy a gusto con nuestro tema, si realmente no nos atrae, es muy probable que estemos más cerca de abandonarlo que de continuar, ¿no? Entonces ahí hay algo que está bueno también de mantener ese vínculo entre lo que yo veía en la escuela y lo que quiero estudiar, por decirlo de algún modo. Mencionabas ahí justamente eso del texto tachado, borrado, y me traías a la memoria justamente los archivos compartidos sobre los que iban escribiendo los proyectos. Era muy interesante porque es un texto que un tercero que llegara a la conversación no entendía absolutamente nada, porque había colores, había intervenciones, comentarios, que en un momento dijimos, bueno, vamos a pasar en limpio, y tiene que ver justamente con esa idea de la investigación como la construcción de un texto que tiene que incluir múltiples voces, ir y venir todo el tiempo, que me parece que también fue un ejercicio ahí muy interesante. Sí, Sandra. Buenas tardes. Recién me incorporo porque recién me pasaron el link. Perdón. Yo alcancé a escuchar algo de lo que dijo Soledad y que concuerdo. Lo que sí es difícil, o al menos a mí se me puso difícil, el hecho de hasta dónde es juzgar o a modo, no sé, de crítica, hasta dónde nuestra investigación es ver o juzgar. No sé si, porque es según como uno lo encara, es como el resto lo puede tomar o ver. Pero a veces el error, me parece que por ahí uno empezaba como juzgando tal tema. Esto no, esto tendría que ser así, esto debería haber sido así, sobre el tema, ¿no?
¿no? Sobre el tema investigar. Terminábamos como buscándole algo para criticar o para, bueno o malo, pero siempre buscándole algo. Era como que estaba, lo veíamos de forma subjetiva, desde el lugar de docente y no de investigador. Eso me cuesta una barbaridad, cambiar a ser investigador. Pero estoy muy ansiosa porque quedé ahí, que Gabriela nos ayudaba con la investigación nuestra, con el grupo, muy ansiosa de empezar porque me quedaron ahí cosas en el tintero con la investigación que necesito salvarlas lo antes posible. Necesito ingresar a la clase de investigación para empezar a continuar con la investigación porque me gustó el tema y me gusta cómo ustedes nos van interviniendo y haciendo ver otras cosas que no nos damos cuenta, o cómo preguntar, cómo formular las preguntas, todo, que uno no se da cuenta en el momento hasta que no te lo dicen. El repensar. Y sí, ahí surgen los gritos por todos lados. Pero bueno, esperando nomás a iniciar la cursada porque la ansiedad me mata. Me gusta la investigación. La quiero empezar ya, continuar. Pero me parece que ahora en esta parte no tenemos taller, ¿no es cierto? No. Uy, acabas de romper un globo tremendo. Sí, perdón, no quiero ser mala onda, no. En el segundo trimestre, pero igual vamos a seguir los hilos de la lógica de la investigación. Yo quería decir una cosa, sé que hay más manos levantadas, pero con esto de Sandra, que igual me encanta tu ansiedad y está buenísimo, nomás dejar una nota picando, ¿no? Para resolverla acá porque no vamos a poder, pero me parece que esto que vos traías, o sea, no pudiste estar al comienzo por este problema de logística, pero Gaby decía, bueno, al comienzo, esta tensión, esta dificultad entre ese corrimiento de una posición docente, mirando la enseñanza, interviniendo en el aula, a poder pensar una posición de la investigación. Y no sé si yo te entendí bien, pero vos decías, bueno, correrse ese lugar subjetivo del docente, de la docente, y yo ahí pondría una nota para llevarla al taller 3 y para pensarla, si es que la investigación carece de eso, ¿no? Como me da la sensación que traías algo como de que la investigación traía objetividad, una cosa mucho más dura sobre la mirada de las cosas, y me parece que ahí hemos recorrido algunas cosas interesantes, sobre todo con las entrevistas que hicimos, respecto de, bueno, qué les pasa a quienes investigan, ¿no? Siempre están asumiendo alguna perspectiva, ¿no? Las categorías que usan, que adoptan mismo en sus marcos teóricos, dan cuenta de un posicionamiento, pero me parece re interesante lo que traes. Sí, eso hablaba con mi hija porque es investigadora del CONICET y ella, a lo mejor es por el tema, la rama, que es economía y estadística, pero o sea, ella investiga de otra manera. En cambio nosotros es como que estamos dentro de la investigación, no sé cómo es, somos parte de la investigación. No, totalmente, Sandra. Investigamos a nosotros mismos a su vez. Es esa la diferencia, ahí está. Y en eso que vos marcabas es buenísimo porque dentro de lo que planteaba Gaby de ese paso de la posición, había una tensión, y me acuerdo que lo marcaba muy bien Octavio Falconi, que fue uno de los, también otro de los invitados, de cómo cuando los docentes nos ponemos a investigar muy rápidamente nos deslizamos, creo que a eso también apuntaba Sandra, a evaluar cómo se enseña un tema, evaluar si está bien planteado un tema o no. Digo, y ahí retomo la pregunta de Mariana, ¿no? Digo, ¿cómo hacer para pensar esas propias prácticas o esas prácticas de colegas, ¿no? Como objeto de investigación y no simplemente para decir lo que está bien y lo que está mal o para enseñar a hacer bien o a hacer mal, ¿no? Y ahí hay un nudo y nos encanta que lo marques, Sandra, porque
es efectivamente un nudo con el que nos encontramos en general, ¿eh? Digo, no son ustedes, como les decía ahora, muchos de los problemas que se encontraron al hacer los proyectos, los anteproyectos, nos los encontramos todos los investigadores que trabajamos en el campo de la educación. Así que sí, me parece buenísimo que lo hayas marcado. Héctor, tenías la mano levantada y luego Emanuel, perdón. Sí, yo tenía la mano levantada y creo que Sandra, quien estuvo hablando recién, decía que el tema de la investigación incomoda, y yo creo que sí, no es porque uno esté hurgando o no, sino porque hay algo que tiene que develar y algo que hace bulla. Hablo desde mi rol docente, ¿no? A mí algo me moviliza, yo sé que algo me moviliza. Desde mi posición como docente técnico y desde mi posición como docente dentro de una escuela para la discapacidad. Y hay algo que no me está cerrando y hace bastante. Y yo junto información, busco, investigo, leo, a donde sea, de donde sea, bajo páginas, leo y cada vez me informo más. No sé cuál es el proceso o los pasos que hay que seguir para investigar. Yo sé que tengo que hacerlo, pero todavía no tengo una dirección, no tengo los pasos, los puntos, no sé qué hacer. Pero sí sé que hay algo dentro de la enseñanza, como docente dentro del taller, como docente en el contacto con alumnos, con personas con discapacidad y con gente mayor que aprenden diferente. Al ser formación profesional, hay un algo que a mí me hace ruido, y no ahora, ya hace bastante, casi 17 años en esta profesión, ¿no? Así que algo incomoda. Ahora, también algo incomoda en sociedades, digo, jurisdiccionales chicas como es. Yo no soy oriundo de Catamarca, yo soy santiagueño, y que me ha llamado mucho la atención cuando me vine a vivir aquí a Catamarca, en sociedades chicas como lo es Catamarca. Uno de los primeros golpes que me dio, por ejemplo, aquí cuando vine fue la cantidad de suicidios que había. Después, haciendo una investigación, no una investigación, tenía que hacer un proyecto para formación profesional para poder obtener el crédito fiscal. Me voy al INDEC Catamarca y veo que demográficamente Catamarca tampoco crecía. Y hasta el día de hoy seguimos con 400.000 habitantes, a pesar de que han pasado censos, ahora viene otro censo, pero siguen 400.000 habitantes. Todo eso a mí me llama la atención. Yo creo que de alguna manera uno investiga, uno hace y me moviliza. Por eso entré también a ver esto, a ver de qué se trata, me llama la atención. Estoy ansioso, como decía Sandra, creo que algo me llama la atención, algo me hace bulla y estoy ansioso de esto. Quiero saber, quiero ver qué pasos tengo que hacer, por dónde me tengo que direccionar. Gracias. Gracias, Héctor, por la intervención. Sí, en tu planteo, justamente en esto que planteas de, bueno, hay algo de donde yo me desempeño, de mi entorno, que me hace pregunta y me hacía recordar que, bueno, que muchas de las determinaciones que tomaron quienes cursaron justamente los trayectos iban en esa línea, ¿no? Bueno, vamos a pensar ese tema de, bueno, cómo aparecen los sectores subalternos, los sectores populares, en la narración, en la enseñanza de un periodo, en la enseñanza de la historia. Digo, ese asunto lo fueron moldeando pensando, por ejemplo, en sus niveles, en sus contextos, en los diseños curriculares de sus provincias. Digo, y en ese sentido, por supuesto, siempre el ejercicio de investigación tiene que ver con eso, ¿no? Con el interés, como plantea ahí Gaby y Mariana, y con dar respuesta a eso que inquieta y a la pregunta que sostiene al investigador, ¿no? Así que sí, totalmente, digamos. Después en el camino entre la inquietud y la investigación, el camino es largo y culebrero, se dice en Colombia, pero sí, efectivamente es fundamental esa inquietud. Emanuel. Sí, yo
bueno, pensando un poco en lo que decía Héctor y también lo que decía Sandra al principio, me acuerdo de Falcioni Falconi. Me acuerdo de Falconi cuando en esa conferencia, dice como que la educación es una actividad muy sensible, ¿no? Y, o sea, ya no advertían como de entrada de que, bueno, las cosas no son tan sencillas, porque para mí no solamente se trata de juzgar, sino que se trata de un juicio a priori también. Entonces, una de las cosas que nos pasaban cuando escribimos el anteproyecto, y me acuerdo que Mariana por ahí nos hacía una evolución, el hecho de que, bueno, uno a priori ya está influenciando su propia pregunta problematizadora, entonces, y ya después de haber tenido tanto contacto con investigadores y haber hablado de más, sabemos que tenemos que tener cuidado porque si no es como que nos están matando la investigación. Si estamos diciendo que ya algo así y todavía no investigamos, ya a la forma que cuando vayamos a llevar una metodología o algo, nos va a complicar, nos va a trabar, nos va a influenciar nuestra propia, digamos, investigación, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí yo también hilé un poco de cuál fue el recorrido que hicimos nosotros, porque vimos primero con los historiadores, vimos cómo investigaban y demás, antes de redactar un anteproyecto, vuelvo a esto, un enfoque distinto sobre, por ejemplo, en este caso fue histórico, podría haber sido geográfico, podría haber sido de otro ámbito, ¿no? Pero en este caso fue histórico, cómo los sectores populares tenían un rol distinto en las guerras de independencia, ¿no? Eso ya nos había afectado el enfoque a nosotros, ¿no? Ya nos cambió, nos mostró que hay otra manera de hacer otro enfoque, por ejemplo, en la historia, ¿no? De cómo enseñar en la historia. Y eso nos lleva a hacernos preguntas de cómo enseñar historia con otro enfoque. Ahora, para poder llegar a esa conclusión, teníamos que ver, me parece que ahí viene el gran meollo de la diferencia con otro tipo de investigación, es, bueno, cómo a través de la enseñanza investigamos, ¿no? Cómo a través de la enseñanza nuestra vamos a conseguir esos elementos que apoyen o no nuestra pregunta problematizadora, a ver si tenemos razón, porque también podemos encontrar ciertos sesgos, ¿no? Siempre vamos, todo es blanco y negro, o sea, vamos a encontrar en algunos lugares, seguramente cuando investiguemos, bueno, o en alguna situación que, bueno, en algunas situaciones sí se da esto que no se enseña en sectores populares, en otras situaciones se da que sí, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, me parece en pensar no tanto por ahí en el producto final, sino ir pensando también en cómo a través de la enseñanza voy a sacar esto, cómo lo voy a investigar, y por ahí te sorprendes antes de llegar a una conclusión. Por ahí dices, bueno, no sé si están así o están allá. Y eso era una de las cosas más interesantes de los investigadores, porque me acuerdo que Di o Reinoche, cuando contaban su investigación, siempre se encontraban con sorpresa a mitad del camino, que les afectaban también su conclusión, ¿no? Así que bueno, que también es estar un poco ahí abierto a meterse en un camino bueno, que te puede sorprender. Y por eso, cuando recién decía Héctor, de que te hace ruido y demás, bueno, yo pienso que, bueno, está bueno meterse en este camino a ver cómo a través de la enseñanza puedo conseguir cómo puedo conseguir esta información, pero también enseñando, ¿no? O sea, y ahí me parece clave la lectura y la escritura. O sea, cómo planteo estas situaciones didácticas, que también van a tener lectura y escritura, que me arrojen, ¿cierto? ¿No? Que arrojen información, que no sean, que no sean esporádicas, ¿no? No que sea, bueno, ¿de qué color era el caballo de San Martín? Como, es un clásico, ¿sí, no? Pero hay muchas preguntas de esas en primaria. Y por ahí hacer otro tipo de lectura, toma de notas, espacios de intercambio, preguntándole a los chicos sobre cómo interpretan algo, o qué conocen previamente, o cómo se imaginan. Esas preguntas que son un poquito más abiertas ayudan a conseguir otro tipo de información también para nuestra, no sé, todavía no hemos redactado investigaciones, pero para nuestras preguntas, para nuestras problematizaciones y más. Buenísimo. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado. Ana, perdón, no te vi. No, es que tuve que salir a buscar a la nena a la escuela, perdón. Entonces estoy en la calle, pero los escuché todo el camino, vine caminando. Ay, en función de lo que... fue una atención en la calle, mirá que... Sí, es que justo salía de la escuela y no me lo quería perder. Estaba escuchando lo que decía último Manuel y me acuerdo de
no me acuerdo era el autor, cómo se llama, pero en el profesorado, uno de los autores que estábamos estudiando en ciencias sociales, hablaba de preguntas problematizadoras, ¿no? Que despierten la curiosidad de los chicos y las chicas, que lo mantengan que mantengan la atención, digamos, de ellos en algo que se les va a enseñar, digamos, y mantener un poco ese misterio, pero a la vez para no caer en esto que decía él, bueno, del caballo blanco de San Martín, ¿no? Y una de las secuencias didácticas que analizamos fue la vida de los esclavos en la época de la Revolución, y también el lugar de las mujeres, porque muchas veces se enseña, pero no, es muy difícil ver el rol y el lugar de las mujeres, y en esa época, bueno, la independencia fue un poco después de la Revolución de Mayo, pero hubo muchas mujeres que fueron partícipes, actoras, digamos, de ese proceso y que no se las visibiliza. Entonces, bueno, también es buscar una mirada renovada de la enseñanza en las ciencias sociales para dar lugar también a todas esas cosas, me parece. Bueno, era lo que quería aportar. Así es, Ana, así es. Bueno, les volvemos a agradecer, gente, que nos hayan acompañado. Y bueno, con muchos seguiremos el camino en este tiempo en la licenciatura. Y bueno, y con nosotros ha sido un placer, y si les siguen interesando estos temas, seguramente el de la enseñanza de las ciencias sociales, seguramente en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Les mandamos un saludo grande a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Muy interesante. Gracias. Saludos. Muchísimas gracias. Muy rico todo. Saludos. Muchísimas gracias. Muy bueno. Buenísimo, un gusto. Nos vemos.